Muchas gracias, Manfredo, por tus memorias, por esa semblanza. Mira tus lentes. Tan buena que nos acabas de hacer de Godofredo. Hay un audio por allí que podemos, para recordar la voz de Godofredo, es una declaración que él da en un aniversario de Radio Maracay. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Puedo ir leyendo mientras tanto lo que escribió el doctor Edgar Benarroch para la celebración de hoy. No pudo estar presente porque en este momento está viajando. El artículo de Edgar Benarroch se llama Godofredo González. Dice: este jueves 9 de diciembre se cumple el primer centenario del nacimiento de Godofredo González. Con esta breve nota deseo rendir honor a su memoria y colaborar para mantenerlo vivo entre nosotros. Hombres de la calidad e inmensa humanidad de Godofredo siempre debemos recordar para nunca olvidar que la política es un apostolado de servicio. No te preocupes, un apostolado de servicio y una lucha incesante en la búsqueda del bien común y la justicia social, como él lo practicó con extraordinaria autenticidad y nos lo enseñó a nosotros con su palabra y testimonios imperecederos. Godofredo González fue abogado, especializado en derecho minero venezolano, político auténtico y comprometido con el servicio público, escritor y columnista de los mejores periódicos del país. Nació, como hemos señalado, el 9 de diciembre de 1921 y murió en Caracas el 20 de enero de 1990. En Maracay estudió primaria y secundaria. En 1939, con 18 años de edad, se inició en la política al afiliarse a la Unión Nacional Estudiantil, que fue génesis de COPEI, fundado en enero de 1946. Fue ministro, embajador, senador y diputado al Congreso de la República por el Estado Aragua. En tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se jugó la vida en la clandestinidad y sufrió encarcelamiento en la tenebrosa Seguridad Nacional. El 1 de enero de 1958 tomó Radio Maracay y desde allí arengó al pueblo a salir a la calle. Entonces dijo: la libertad se conquista, no se mendiga. Fue el fundador de COPEI de Aragua. Ciertamente, en agosto de 1946, en el patio trasero de la casa de Delia Palencia y bajo un samán en Turmero, se reunió un grupo de mujeres y hombres atendiendo a la invitación de Godofredo. Y bajo su magnífica dirección y conducción se declaró fundado el partido en el Estado y se dieron los primeros pasos. O sea, las fundaciones siempre comienzan pequeñas. COPEI se fundó en una lavandería. Eso para que a veces tenemos la imagen de que los partidos se fundan, no sé, con unos mítines de un gentío, y resulta que la historia de COPEI es fundaciones en toda Venezuela con pequeños grupos de personas. Y bajo su magnífica dirección y conducción se declaró fundado el partido en el Estado y se dieron los primeros pasos. Más adelante supo abrirle caminos y estimular a las generaciones siguientes. Desde 1958 y hasta su doloroso fallecimiento íbamos con relativa frecuencia a su casa en Prados del Este para tratarle situaciones de Aragua y recibir sus sabios y siempre acertados consejos y guías. Fue un faro que siempre nos iluminó. Godofredo presidió el Congreso Nacional de Venezuela desde 1979 hasta 1984 y también el Parlamento Andino durante 1983 al 85. Él era presidente del Congreso y yo, Edgar, ¿no?, presidente de la Asamblea Legislativa de Aragua, cuando me llamó a su despacho para hablar sobre Aragua. Así ocurrió, y un día a las 10 de la mañana entraba a su despacho y después de saludarnos me dijo que pronto iba a llegar el diputado Ramón Tenorio Sifontes, que presidía la Comisión Especial de Investigación del caso del Sierra Nevada, pero que me agradecía, un caso, bueno, asociado al presidente Pérez, ¿no?, pero que me agradecía que me quedara, y así lo hice. Llegó como estaba previsto Ramón Tenorio para tratar con Godofredo la parte conclusiva y propuesta del informe.
En estas últimas se contemplaban sanciones políticas, administrativas y morales contra Carlos Andrés Pérez y enviar el informe a la Fiscalía Nacional para su investigación y establecimiento de responsabilidades. Estuve observando y escuchando la conversación y el doctor Godofredo González, en gesto de mucha generosidad, me pidió mi opinión. Le respondí que no estaba de acuerdo con la sanción moral, toda vez que el Congreso Nacional no es ni puede transformarse en un ente para emitir juicios morales de alguien. Así lo entendieron, pero no sé por qué apareció en lo que fue la discusión de Cámara. Esa sanción moral fue ampliamente discutida y negada, no así el resto de ellas. Concluida la reunión, Godofredo me invitó a almorzar para hablar de Aragua. Cuando salíamos, la secretaria de Godofredo me dijo que doña Mecha, esposa del doctor González, estaba al teléfono y quería hablar conmigo. La atendí y me dijo: Edgar, sé que vas a almorzar con Godofredo, te agradezco mucho que evites que coma dulce. Padece de diabetes importante, así trataré de hacerlo, le respondí. Concluido el almuerzo y la conversación y antes de solicitar el café, el doctor González me dijo: excúsame, voy al baño y ya regreso. Como transcurrió mucho tiempo, le pregunté a quien nos atendía en la mesa: ¿dónde está el doctor González? Me respondió: está por allá comiéndose un pedazo de torta de chocolate. Cuando regresó y tomábamos café, le comenté la solicitud de doña Mecha y me dijo: ella me cuida mucho y yo también lo hago. Godofredo fue un hombre de una sola pieza, de inalterable autenticidad, excelente servidor público, honesto a carta cabal. Monseñor Feliciano González, obispo diocesano de Maracay y primo hermano de Godofredo, un día me dijo: creo que Godofredo está muy cerca de la beatitud. Godofredo decía lo mismo de su primo hermano Feliciano. Creo que ambos tuvieron razón y por ello están acompañando al Padre Eterno. Por cierto, es bueno revisar el apostolado y la entrega total de Monseñor Feliciano González en la seguridad que encontraremos muchas razones para hacerlo beato. Exhorto a los de fe a dedicarnos a ello, aunque a él no le agradaban las distinciones. Será un acto de justicia que festejaríamos con inmenso entusiasmo y Godofredo desde el cielo lo celebraría con gran emoción, diciéndonos que no me equivoqué. En esta hora tan difícil y aciaga del país, nos hacen mucha falta los Godofredos. Si los tuviéramos, seguro la situación sería otra. Desde las alturas donde está el Padre Eterno, Godo nos observa y nos ayuda. Tal vez mientras observa nuestro comportamiento, espera la oportunidad correcta para la solución definitiva de Venezuela y meternos la mano en la gran tarea, dura pero apasionante, de la reconstrucción nacional o la refundación de la República, como algunos lo estiman. Edgar Benarroch. Del doctor Godofredo González, presidente del Congreso Nacional, para Radio Maracay. Me complace este aniversario de Radio Maracay. Me unen con Radio Maracay sentimientos emocionales que nunca se pueden olvidar. Por ejemplo, yo he participado en Radio Maracay desde su propio nacimiento en multitud de programas de opinión pública. Pero quisiera solamente recordar la circunstancia dramática que me tocó vivir el 1 de enero de 1958 en Radio Maracay, con el Gordo Labrador, entonces técnico de Radio Maracay, con Hugo Montesinos Castillo, lamentablemente fallecido, y con otros tantos más, que de la Radio Maracay lanzamos el mensaje de rebelión del 1 de enero de 1958, y en esa radio fuimos detenidos a la madrugada del 2 de enero, donde nos estábamos jugando no solamente la tranquilidad y la libertad, sino también la vida. Por eso, repito, Radio Maracay está vinculada a mis sentimientos en forma que no se puede jamás olvidar. Saludo al personal directivo, al personal de planta, a los técnicos, a los trabajadores de Radio Maracay con motivo de este nuevo aniversario, y le deseo el éxito mayor en sus labores. Recuerdo que siempre que íbamos a la casa nos decían: vayan a saludar a la abuela. Y él siempre estaba en la biblioteca con todas esas lupas que contaba Manfredo, que a veces hasta eran lámparas de lupa, y siempre tratando de leer.
Nunca le escuché a mi abuelo, bueno, el recuerdo que tengo de casa de mis abuelos era de mucha serenidad, o sea, era una casa tranquila, nunca me imaginé, nunca vi a mi abuelo en un tono así vehemente, ni gritando, mucho menos insultando, ¿no? Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra a Paciano Padrón, no sé si estará conectado por el Zoom. Si no, lo vamos teniendo prevenido para no seguir dilatando el acto, y le damos la palabra al embajador Milos Alcalay, a quien le agradecemos su presencia entre nosotros. Él es político, diplomático, fue viceministro de Relaciones Exteriores, representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, embajador de Venezuela en Rumanía, Israel y Brasil. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, para mí es un gran honor estar en esta conmemoración del centenario de Don Godo. Don Godo, quiero felicitar al IFEDEC, quiero felicitar a los amigos de Godofredo, al doctor Canacho y a tantos otros amigos aquí presentes, y de manera muy especial a la familia, porque debe sentirse muy orgulloso no solamente por lo que sea Edgar Benaroch con su primo hermano, el obispo González, sino también porque ahí continúa esa fuerza en el hijo y la nieta. De manera que los González continúan, y continúan con una muy buena presencia. Así que los felicito a todos por este acto tan merecido de un hombre del siglo XX. Godofredo, no voy a repetirlo, tenía porque se ha dicho mucho, presidente del Congreso, presidente del Parlamento Andino, presidente de COPEI, ministro en el primer gobierno de la Guanábana de Rómulo Betancourt, experto petrolero, docente, bueno, todo esto se ha dicho. Pero sí quiero referirme, y a pesar de que Manfredo lo señaló, el papel diplomático, no... Mira, échate una peinadita porque todo el mundo te está mirando, ¿viste? ¿Perdón? Está bien. Bueno, sí, tengo que cuidarme las espaldas, por eso es que... la parte de la diplomacia parlamentaria, no me voy a referir a él como embajador en el Vaticano o la representación en OPEP que aquí se ha mencionado, sino el hecho de que él fue un promotor de la diplomacia parlamentaria, en un momento en donde era ir contracorriente, porque los diplomáticos de carrera, yo soy de carrera pero heterodoxo, decían, no, la diplomacia solamente se puede hacer en las cancillerías, no es posible otro sujeto de derecho internacional sino las cancillerías. Y Godofredo vio el signo de los tiempos y la evolución, no solamente en el Parlamento, uno ve las ONG hoy en día, uno ve la presencia a nivel de los medios de comunicación internacionales, que hay una nueva visión, la visión frente a la ecología, pero en aquel momento Godofredo entendió que había que pasar de lo que llamaba la prensa esa visión de lo que llaman los alegres viajeros, la presencia de parlamentarios que iban al exterior para conocer ciudades, para una verdadera diplomacia parlamentaria. Y para llevarlo, yo diría que uno de los temas, gracias al concurso de los otros miembros del Parlamento, se logró proyectar la imagen de una Venezuela en la cual lo referiría en dos etapas. La primera de ellas, los temas que Venezuela llevó a nivel parlamentario, a nivel político. Temas que llevó a la agenda parlamentaria, a pesar de que la Unión Interparlamentaria tenía en aquel momento, ahora son 100 años, nunca había habido un presidente latinoamericano de la Unión Interparlamentaria, ni tampoco un presidente demócrata cristiano. Y en una reunión, antes de entrar a eso, quisiera, ya que la parte anecdótica, bueno, los líderes mundiales se reúnen en Bonn, y ahí estaban Kohl de Alemania, Leo Tindemans de Bélgica, Eduardo Fernández de Chile, estaba Rodrigo Carazo de Costa Rica, y Mariano Rumor, que era el presidente de la Unión Mundial, dice, nos hemos reunido los líderes mundiales para ofrecerte la presidencia de la Unión Mundial Demócrata Cristiana. Entonces el doctor Caldera dijo, caramba, pero no sé, claro, el doctor Caldera estaba loco por ser presidente de la Unión Mundial, pero no sé, tengo que pensarlo. Entonces Mariano Rumor le dice, no, en política
o aceptas o no aceptas. Entonces, el presidente Caldera se sintió un poco incómodo. Bueno, me permitirán por lo menos esta noche para que consulte a Godofredo González, a Pedro Pablo Aguilar, a los amigos de COPEI. Y, bueno, eso sí. Y bueno, por supuesto, habló con Godofredo como conciliador, junto con otros líderes, estaba Eduardo Fernández, que aquí de esta casa, pero se vio la necesidad de hacerlo como una política de Estado. Y eso es lo que Godofredo era, un conciliador. Y ahí es donde, porque estábamos en la recta final de las elecciones entre Luis Herrera Campins y Piñerúa, y Venezuela tenía que ofrecer su sede para la 66ª Conferencia Interparlamentaria, lo cual no era solamente el candidato de la democracia cristiana, sino de Venezuela. Y ahí es donde contó con el doctor Carlos Canachemata, con Leandro Mora, con los dirigentes Humberto Cheli, Marco Falcón Briceño, que después siempre jugaron un papel importante en la cuestión internacional, Luis Esteban Rey. Y se decidió, pasara lo que pasara en las elecciones, que Caracas iba a ser sede del Parlamento Mundial. En esa reunión, Godofredo González se estrenó como presidente del Congreso y fue una labor extraordinaria, era como una misión imposible. Venezuela tenía, por la cuestión del petróleo y de la crisis petrolera... Esta reunión está siendo grabada. Gracias. Entonces, bueno, 1000 parlamentarios en donde no había hoteles y se hizo. Godofredo González se dedicó al más mínimo detalle, buscar los hoteles, pero también la gran política. Se reunió con 60 presidentes de parlamentos mundiales, se reunió con la labor de campaña. Yo recuerdo mucho, Eduardo Fernández se sentía muy orgulloso porque en Praga estaba haciéndole campaña a Caldera como presidente de la Unión Interparlamentaria, con Jaime Lucinchi acompañándolo a buscar votos por Caldera. Y dice, ese es fin del mundo, tener a Jaime Lucinchi buscándole votos a Caldera. Bueno, era ese espíritu de consenso que planteaba Manfredo, en donde había un respaldo y no había el canibalismo político o la antropofagia política que lamentablemente vemos hoy en día, sino que era apoyar y buscar consenso. Habían diferencias, por supuesto que las había, pero había también el espíritu de colaborar. Entonces, Unión Interparlamentaria, el tema de la presencia de él en el Parlamento Andino. En el Parlamento Andino, Luis Herrera Campins convoca a los presidentes de congresos, presidentes de la República de los países andinos, y es al revés. Normalmente la presión de los parlamentos para tener un tratado constitutivo, por lo que les decía, a los gobiernos no les gustaba mucho tener en lo internacional una diplomacia paralela. Sin embargo, Luis Herrera creó el tratado, reuniéndose con el tratado constitutivo del Parlamento Andino, donde establecía una relación de poder tripartito comunitario: la Junta del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal Andino de Justicia, que era para velar si se cumplían o no los acuerdos, y un Parlamento Andino que lo que hacía era controlar las acciones que allí había. Godofredo González fue presidente del Parlamento Andino en un momento en donde la comunidad andina, muy distante de lo que es hoy, pero tenía una fuerza fundamental. También el apoyo al Parlamento Latinoamericano. Humberto Cheli fue presidente del Parlamento Latinoamericano y propuso, don Godo, que me designaran después de la elección por unanimidad de Caldera como presidente de la Unión Interparlamentaria, que me acreditaran como representante del Parlamento Latinoamericano ante el Parlamento Europeo. Eso fue una moción de Humberto Cheli con el respaldo de parlamentarios de América Latina. Estaba Andrés de Brasil, estaba Andrés Townsend, por supuesto, el secretario general del Parlamento Latinoamericano, el respaldo también de Ulises Guimarães de Brasil. Bueno, lo cierto es que, de nuevo, con el respaldo de Humberto Cheli, por supuesto de Godofredo González, y de esa acción en donde les comentaba era impulsar, no poner trabas, sino impulsar a un joven diplomático en aquel momento para ocupar esas funciones tan increíbles, que era el reflejo del consenso que existía en la Venezuela democrática que Manfredo hacía referencia.
También en el ámbito, y ahí vimos algunas fotos, cuando Godofredo viajamos a Estrasburgo, estaba Manfredo, recibió en el Consejo Parlamentario del Consejo de Europa la medalla de la integración europea, un mérito pocas veces otorgado, se la otorgaron a él. Y al mismo tiempo en otra visita a la presidenta del Parlamento Europeo, Simone Veil. Caracas era el centro de las visitas de todos los dirigentes, no había visita en América Latina donde no pararan en Caracas. Ahí hay unas fotos de Simone Veil, primera presidenta del Parlamento Europeo, dirigiéndose en la sesión plenaria presidida por Godofredo. Hay una foto con Piet Dankert, el segundo presidente del Parlamento Europeo, holandés, que venía de Venezuela, aparte de las delegaciones que permanentemente en el Congreso recibían el presidente del Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados aquí presente, el doctor Canacha Mata, y las reuniones, seminarios, publicaciones que se hacían con una contribución a las relaciones entre Europa y Venezuela, Europa y América Latina. Hasta tal punto ha sido importante que segundo episodio que quiero referir, los temas, no era solamente reunión por reunión. Venezuela proyectó, era la isla democrática en un continente militarizado, una acción en defensa de la democracia, en la promoción de la democracia, en la democratización del continente, una defensa exacerbada de los derechos humanos, condenando a Pinochet en los foros mundiales parlamentarios, condenando a Videla, condenando a los militares uruguayos, abriendo los espacios de solidaridad en derechos humanos aquí en Venezuela. Venían dirigentes de diversas tendencias. Para mencionar a algunos de los amigos, estuvo Napoleón Duarte, apoyado por Carlos Andrés Pérez, y apoyado por, aquí estuvo Jaime, varios de los dirigentes, Jaime Paz Zamora, estuvo de Bolivia también Remo Di Natale, estuvo del Paraguay Ruiz Resch, asilado, estuvo, bueno, Venezuela era una tierra de refugio política, además de un refugio de inmigrantes, también de líderes políticos que se formaron en instituciones como esta. Estaba aquí un poco más abajo en lo que era la Avenida de los Chorros, en la Quinta Campo Amor, que venían, se formaban, estudiaban y proyectaban las bases de la integración. También los temas de integración, Godofredo González proyectó los temas de la integración, no era solamente reunirse no, era la integración subregional, regional, continental. Hablaba de la necesidad de la justicia social internacional, de la unidad en la pluralidad, o inclusive temas muy difíciles. Nos tocó con Godofredo estar en la época de la Guerra de las Malvinas, y Venezuela, con el concurso también de una diplomacia de Estado, respaldó a la Argentina en esas visitas a Europa. Era difícil, era ir contracorriente, porque en aquel momento había una solidaridad con el Reino Unido. Y entonces, bueno, Godofredo González defendía la tesis, que era además común con las fuerzas políticas venezolanas, de solidaridad con Argentina en un momento en donde no muchos se solidarizaron, eran de palabra, pero no de acción. Pero saberlo hacer y hacerlo con elegancia, eso no significaba, como decías tú, es como si fuera una mesa de dominó, de jugar fuerte, pero tener un contenido para llevarlo adelante, y ese fue Godofredo. Entonces, bueno, para concluir, no extenderme mucho porque podría llegar a las anécdotas de todas esas reuniones, yo diría que como conclusión 2 ideas fuerza que yo destacaría. Una que lo señalaba antes, ese espíritu de cooperación, y que les quiero decir con mucha emoción que yo siempre sentí, no solamente del lado de Godofredo González, que fue para mí como un mentor que me apoyaba en las acciones, sino también de nuestros amigos de Acción Democrática y de otros partidos. Con Pompeyo Márquez me unió una amistad, una admiración por lo que él hizo en el Parlamento andino, y por relaciones con diputados del MIR, con Moisés Moleiro, siempre con su carácter tan especial, un gran historiador, pero también lo hacía con un donaire especial. Era una Venezuela de apoyo, y ese apoyo era más bien darle a uno posibilidades que eran muy difíciles de tener de otra manera. Y la segunda y más importante es toda esa relación que Venezuela hizo durante medio siglo de relaciones diplomáticas, hoy se están cosechando.
no es gratuito, como dicen algunos, no quiero ser muy crítico, dicen, no, es que yo fui y hablé con Europa y tenemos 60 países que nos apoyan. No, eso no es así. Es toda una carpintería, es toda una proyección de la Venezuela democrática que hizo paso a paso, que se hizo reunión tras reunión, encuentros que se realizaron por nuestros dirigentes democráticos de ese entonces. Y el fruto, yo no niego que también ha habido un aporte de los actuales dirigentes, pero si no hubiera habido una base fundamental de la Venezuela profundamente democrática, sería más difícil obtener la solidaridad que hoy Venezuela tiene gracias a Godofredo González, gracias a los forjadores de la democracia, y ciertamente por eso es tan importante testimoniar, recordar y homenajear a hombres como el querido Don Godo, que era el hombre de la conciliación, del diálogo, del buen humor, pero al mismo tiempo la profundidad de conceptos y de pensamientos. Muchas gracias.